Una de las buenas noticias que tiene Argentina en el medio de un vendaval de malas noticias es la suba de los granos. La soja está en récord en casi 10 años, está a punto de tocar su récord histórico de 2008. Pero la pregunta es, ¿cuánto de eso le llega al resto de la sociedad? La semana pasada ARBA hizo un operativo para justamente verificar de los camiones que transportan granos, a ver cuántos tenían los papeles en regla. Tiene la gentileza de visitarnos el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué encontraron? Bueno, la verdad que encontramos, para empezar, un incumplimiento de aproximadamente el 10% en el operativo en general, el control de camiones en rutas. Hicimos un operativo en puertos y rutas de la zona núcleo, concentrándonos en la frontera norte y noroeste, y específicamente en rutas. 13 de cada 100 camiones estaban en infracción. Eso es un porcentaje bastante elevado, y como resultado de esas infracciones, no todas las infracciones tienen la misma multa ni la misma ni implican la misma acción de parte del organismo, pero secuestramos 380 toneladas de granos transportadas por 13 camiones, más algún camión con 40 caballos de polo y algunas otras cuestiones más. ¿También sin registrar los caballos de polo? Sin registrar. Estos camiones que son secuestrados o interdictados van sin ningún tipo de documentación de respaldo. Pero para mí el principal resultado de este operativo, más allá de los números, es que es necesario reforzar los controles en un sector que viene desde el año 2018 con la firma del consenso fiscal, con beneficios impositivos, con una reducción del 80% del impuesto de ingresos brutos, pasó de 4 a 0,75, más exenciones para productores que facturan hasta 120 millones de pesos, donde la gran mayoría cumple, pero hay una minoría que evade, aún con una reducción de la carga impositiva del 80%. Y esto se suma a otros controles que son los que hacemos a partir de análisis de imágenes satelitales, que se llama índice verde, y a otros cruces de información con declaraciones juradas de ingresos brutos y de IVA en conjunto con AFIP, donde detectamos e intimamos ya por aproximadamente 800 millones de pesos evasión entre 2016 y 2019. Ahora vamos a hacer la comunicación para 2020, pero evidentemente es un sector como vos planteabas, que en este contexto además está en una bonanza coyuntural, puede ser transitoria o no, pero lo cierto es que es un sector muy concentrado, que le va muy bien en la economía argentina, que es muy importante para la provincia de Buenos Aires, donde hay una gran mayoría que cumple, que invierte, que genera empleo, pero hay una minoría que evade, que traslada 40 caballos de polo sin papeles, por ejemplo. Entonces, el año pasado estuviste acá, apenas asumido, a principios de año, y contabas sobre los operativos en countries. También otro sector donde, a pesar de que la imposición es baja, muchos la incumplen. Esto, bueno, habla de lo mismo que mencionaba antes respecto de las grandes fortunas, de lo que vamos a mostrar ahora con los amparos que están presentando para no pagar el impuesto a las grandes fortunas. ¿No es injusto que tengan ese tratamiento impositivo privilegiado, digamos, ese impuesto de ingresos brutos que por ahí paga un comerciante más caro que el terrateniente de 10.000 hectáreas? ¿Se puede corregir de algún modo? Sí, yo creo que la razonabilidad de cómo graduás ingresos brutos se puede discutir, pero lo que no podemos discutir es la carga impositiva sobre el sector, y en particular sobre los grandes patrimonios y las grandes empresas que operan en los distintos sectores. Este es un sector donde hay mucha concentración, donde hay muchos recursos económicos, y la verdad es que recién escuchaba que mencionabas a un empresario, ex empresario argentino, ahora uruguayo, Galperín, que hablaba de capitalismo y democracia, ¿no? Democrático es pagar los impuestos, democrático es que discutamos entre todos cómo financiamos el Estado que queremos tener. Y la verdad que cuando no te gusta cómo vienen las elecciones o el resultado de las elecciones en tu país, irte a otro lugar porque no querés pagar impuestos, me parece profundamente antidemocrático, lejos de ser democrático. Y además hay una confusión ahí entre capitalismo y neoliberalismo y democracia formal. Entonces yo creo, volviendo puntualmente a la pregunta, me parece que estamos ante una oportunidad de pensar un momento refundacional post-pandémico en relación a cómo queremos financiar el Estado que queremos tener. Y evidentemente tenemos que empezar por los que más tienen, tenemos que salir de la trampa del laberinto neoliberal de que la gran mayoría paga muchos impuestos y una minoría paga pocos impuestos. Lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque ahí tenés discursos como los discursos libertarios, ¿no? Te mata el Estado con impuestos. Como la gran mayoría paga muchos impuestos, prende. Es una chispa ahí y prende. El problema es que hay una minoría que paga pocos impuestos.
no que la mayoría paga mucho, entonces hay que bajar los impuestos y achicar el Estado, sino que lo que hay que hacer es rediscutir cómo financiamos ese Estado que queremos tener. Muy interesante. Cuando viniste por los barrios cerrados, los barrios privados, contabas que parte del trabajo lo hacen con imágenes satelitales. ¿Están usando lo mismo? Veo acá esto no sé si es una imagen satelital o una medición de qué, pero... Sí, tenemos observaciones desde el año 2007, cada 8 días, de toda la zona núcleo, con un nivel de precisión del 97%. Podemos saber parcela por parcela si hubo siembra y en qué momento se cosechó. Y después hacemos 16.000 observaciones por cosecha para saber qué tipo de producciones. Además de que hay siembra, qué es lo que está sembrado. Y después estimamos un rinde por parcela a partir de las imágenes satelitales y ahí hacemos los cruces de información. De ahí es que le salió que pagaron 800 millones menos en esos 2 años. Exacto, entre ingresos brutos de la fiscalización remota y el índice verde suman 800 millones de pesos, más los impuestos a los sellos que no pagan de algunos contratos que detectamos. Me acuerdo, no y te despido con esto, me acuerdo de una obsesión de Marcelo Slotoviazda, lo bajo que es el impuesto inmobiliario rural bonaerense, históricamente, de gobiernos peronistas todavía. Bueno, sí, yo creo que más allá de discutir si alto o bajo, que es una discusión democrática para dar en el lugar que hay que darla, y quienes tienen que darla, que son los legisladores, me parece que hay un problema con una forma de evaluar esas propiedades que queda desactualizada cuando hay procesos inflacionarios. Y con el dólar. Porque vos le ponés el precio en un momento del tiempo, pasan 10 años y vos no lo actualizás. Y en el medio sube el precio del dólar, sube el precio de los granos, hay inflación y eso queda desactualizado y te pone en un brete porque estás discutiendo todo el tiempo. Me parece que hay otros países que lo han hecho, hay otras provincias que lo han hecho, hay que pensar la manera en que queremos graduar esa carga impositiva y además hacerlo con inteligencia y progresividad dentro del campo. No es todo lo mismo. No es con eso todo se le el campo podría bajar, por ejemplo, a una pyme rural también los impuestos. Por supuesto, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no creemos que hay que subir la carga en el sector. Hay que ser inteligentes, trabajar sobre la rentabilidad. Si hay rentabilidad y producción, de eso se trata. Tiene que crecer el sector, pero tienen que pagar impuestos. Gracias, Girard, por venir. Muchas gracias, Alejandro.